Bueno, pongámonos a estudiar ya. ¿En qué habíamos quedado? Vamos a retomar mencionando las fases de la evaluación conductual mencionadas anteriormente. Consideraciones previas del psicólogo, identificación de los objetivos de intervención, definición de la conducta blanco, y habían quedado pendientes las últimas dos que se tratan del monitoreo conductual o el monitoreo del cambio conductual y el seguimiento de ese cambio o la post-intervención. Completaríamos entonces 5 fases de la evaluación conductual y estas dos últimas son muy importantes. Todas las vas a ver a lo largo de tu carrera como practicante, empezando por ahí. Por eso es que es muy importante mantener en la evaluación una línea de base o una línea inicial que nos pueda dar una idea de cómo ese comportamiento fue cambiando y de cómo esos resultados en la evaluación fueron alterándose. Así como existen alteraciones negativas del comportamiento, también existen alteraciones positivas dentro de la intervención. Eso cuando logramos formular y aplicar un tratamiento muy efectivo. En ese preciso momento, cuando las cosas salen bien, la conducta relevante tiende a cambiar. De lo contrario, pues aplicamos otro tratamiento un poco más efectivo que nos lleve a que esa conducta relevante cambie finalmente. Todo esto se debe tener en cuenta para el análisis funcional y también para ubicarlo en algo que se llama unidad de medida. Esta unidad de medida tiene altísima relevancia en la evaluación más que todo, en la captura de la información acerca de las áreas de ajuste del paciente, en esa hermosa labor de ir escuchando y escuchando al paciente, cogiendo o atrapando esas conductas relevantes y las condiciones mantenedoras de esas conductas relevantes. Es divertidísimo. Uno identifica la funcionalidad de las conductas, la meta o el objetivo de la conducta, y uno ahí empieza a observar o analizar qué nos puede servir para ver esa conducta o evidenciar parte de la misma. Entonces lo que hacemos es recurrir a los métodos de evaluación. Métodos de evaluación directos e indirectos, bajo las dos premisas de observación en contextos naturales o en contextos clínicos. ¿Cuál es la diferencia entre contexto natural y contexto clínico? Si tengo un problema de conducta de características no verbales, se puede hacer observación bajo un contexto natural. Si tengo un problema de conducta de características verbales, puedo observar bajo un contexto clínico. Es una interacción verbal entre el paciente y el terapeuta, donde todas y cada una de las variables contextuales está controlada por el mismo terapeuta. En un consultorio, por ejemplo, donde haya ausencia de ciertos estímulos que provocarían distracción.
El contexto natural, por lo contrario, es la ausencia de ese control y es la ausencia de lo que hace el terapeuta para controlar esas variables. El parque del paciente, la casa del paciente, la sala del paciente, el baño del paciente, no, la universidad del paciente o el colegio del paciente, la casa de las tías o de la abuelita del paciente, la casa de la novia del paciente, el lugar donde trabaja el paciente. Ay, es que son muchos lugares. Si yo observo a un niño con depresión o ansiedad, puedo hacerlo a través del contexto natural, para saber qué es lo que produce esa sintomatología dentro de todo el contexto en que habita naturalmente. Solamente observo para adquirir información, no intervengo por nada del mundo, porque si intervienes, pues lo arruinarías todo. Es un contexto natural. En ese orden de ideas, ¿qué herramientas o métodos de observación en función a la evaluación nos sirven en el contexto natural? Nos pueden servir registros anecdóticos que sirven para ver o escuchar todo el comportamiento. Este registro anecdótico básicamente sirve para describir toda la interacción que existe en ese contexto. Registros secuenciales ABC, cuyo objetivo es describir el antes y el después de la emisión de la conducta o el comportamiento en el contexto en que se encuentra. No, espérate, no es un análisis funcional como estabas pensando. No. Un poco confuso, pero no es un análisis funcional. Es simplemente un registro de los hechos que detonaron ese comportamiento antes y después de ese mismo comportamiento. La parte A de este registro o esta herramienta sirve para anotar los eventos que ocurrieron antes de que el comportamiento se emitiera, esas condiciones ambientales anteriores a la emisión de la conducta. La parte B de esta herramienta o este formato sirve para registrar el comportamiento o la conducta blanco que estamos observando y que queremos evaluar a lo largo del proceso psicológico. Y la parte C de esta herramienta o de este formato de observación sirve para registrar las condiciones ambientales que se dieron después de que este comportamiento o esta conducta blanco se dio en el contexto. Es algo así como registrar la causa, la conducta y el efecto de la conducta. Este registro debe ser secuencial, no debe ser lineal, es decir, debe darse en un mismo tiempo, no en tiempos distintos. Las grabaciones también son muy útiles. Funcionan como método directo porque nos muestra ese comportamiento fiel, el verdadero y mero comportamiento. Y en un contexto meramente natural, Uno, por ejemplo, le puede decir a los papás que graben el comportamiento de un niño que está yendo al psicólogo, que lo graben en ese momento determinado donde justo ocurre el comportamiento. Esa conducta blanco que queremos vigilar, observar y controlar. También les podemos decir que graben hechos antes de que el comportamiento ocurriera y todos los hechos que ocurrieron después de que el comportamiento se emitió. ¿Sí notan lo tremendamente valioso que es el contexto? Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si en ese momento el comportamiento no se evoca o no se emite? Si el ambiente no es lo suficientemente fuerte para la evocación de un comportamiento que yo quiero observar y que quiero estudiar, pues entonces lo que hago es provocarlo. ¡Ay, parce! Lo hago intencionalmente. Se me cayó el celular como 3 veces. Este tipo de evocaciones conductuales también las llamamos ensayos conductuales. Ahora vamos a conocer los métodos de evaluación indirectos. Baterías, cuestionarios, pruebas psicométricas, escalas y los famosos autorregistros conductuales. ¿Por qué a nadie le gustan los autorregistros? Si quieres saber por qué a nadie le gustan los autorregistros y deseas fervientemente saber las características de los métodos de evaluación indirectos, no olvides verme en mi último y nerdo video, en mi recontrañoño y sensual video de análisis conductual aplicado. Nos vemos en la próxima clase, chicos. No, esta cosa se dañó, entonces no hay ejercicios por hoy. ¿Listo? Pero sí hay una recomendación muy valiosa.
En el grupo de Facebook de análisis conductual aplicado del Romántico Gris encontrarás más información acerca de estos métodos y otras temáticas de análisis conductual aplicado. ¿Qué esperas? Suscríbete al grupo. Hay muchos temas de qué hablar ahí. Hay muchos temas para leer. Desde lecturas, ejemplos, resúmenes de lecturas en inglés, que obviamente pues están traducidos al español, ¿no? Están las formulaciones de Leonidas Castro y Muñoz y Novoa, que pronto las veremos. Y por supuesto estos videos publicados en los muros. Mi grupo de Facebook es muy sensual. No lo olviden entonces, sigan estudiando hasta el final. Y que la fuerza conductista los acompañe.